Mientras se terminan de acomodar, les comentamos que ya damos lugar a la siguiente mesa. Como podrán ver, tenemos a Gabriela Cabezón Cámara y a Paula Galíndez. La idea es hacer una conversación con la autora y su traductora, que nos va a estar acompañando por video. Pero ahora voy a empezar por presentar a Paula Galíndez, que modera este panel. Y Paula es poeta, narradora, traductora literaria de inglés y alemán y docente de traducción de nivel superior. En 2021 recibió una beca del Fondo Nacional de las Artes para la producción de una antología de traducciones de poetas mujeres del siglo XIX y fue becaria residente del Winter Writers Retreat para el Banff Center for Arts and Creativity de Canadá. En 2022 fue becaria residente del Poetry Translation Center del Reino Unido y ya ha traducido obras de Seamus Heaney, uno que me cuesta un poco pronunciar. Probablemente. Exacto, gracias. Stefan Zweig, entre otros. Publicó los poemarios Fábricas y Subterráneo con Salta el Pez y ganó diversos premios y menciones por su poesía y su narrativa. Así que todo tuyo, Pau, para avanzar. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Ay, gracias, Gaby. Pero por favor. Bueno, la verdad es que es un gusto y un honor para mí estar moderando esta mesa. De una forma de moderar poco tradicional, porque Robin Myers, una de las dos participantes, va a estar participando a la distancia a través de un par de videos. Voy a empezar presentando a alguien que probablemente no necesite presentación, que es Gabriela Cabezón Cámara. Es una escritora argentina, nacida en 1968. Trabajó vendiendo seguros en la calle, despachando pan, ingresando datos, editando la página de cultura de un diario y dando clases de escritura creativa. Entre sus publicaciones se cuentan las novelas y nouvelles La Virgen Cabeza, Le viste la cara a Dios, Romance de la Negra Rubia y Las aventuras de la China Irón. Su versión en inglés, The Adventures of China Iron, estuvo en la shortlist del International Booker Prize de 2020. Su versión en francés fue shortlisted para el, perdón por el francés, Prix Medici, no sé. En italiano, Medici. Bueno, Medici. En lengua extranjera 2021. Su más reciente novela, Las niñas del Naranjel, ganó los premios Ciutat de Barcelona 2023, Sor Juana Inés de la Cruz 2024, Fundación Filba, Medife 2024 y Perfil 2024. Su versión en inglés, We Are Green and Trembling, ganó el National Book Award 2025 de literatura traducida con la traducción a cargo de Robin Myers. Y es finalista de, en este momento ya no, pero estuvo en la long list del International Booker Prize 2026. Su obra ha sido traducida a más de 15 lenguas. Robin Myers, que nos va a estar acompañando con unos videos, es poeta y traductora. Ganó la National Book Award por su versión al inglés de Las niñas del Naranjel, de Gabriela Cabezón Cámara, como dijimos. Su traducción de La Mata, de Eliana Hernández Pachón, fue finalista para el National Translation Award en la categoría Poesía. Entre sus otras traducciones publicadas o de próxima publicación están obras de Camila Fabri, Andrés Neumann, Simón López Trujillo, Cristina Rivera Garza, Isabel Zapata, Claudia Massín, Mariana Espada, Daniel Dipara y muchos otros poetas y narradores latinoamericanos. Susana Villalba, agregaría así como... Totalmente, como una de las tope. Sí. Su último libro de poemas, Poquita Fe, salió en Argentina por Sindo y Gafuri en la traducción de Ezequiel Seidenberg-Dib. Bueno, ahora que nos conocemos todos, me voy a poner cómoda. Vamos a hablar un poco de Las niñas del Naranjel en relación a la traducción y en relación a la traducción a Robin Myers y todo este fenómeno que se dio con el National Book Award y cómo lo viviste. Bueno, en el discurso de recepción del National Book Award me anoté como una frase que dijo Robin, que es que Las niñas del Naranjel es un libro sobre la mutabilidad y el poder de la lengua a lo largo de la historia. Me pareció hermoso y agregaría también que es un libro que habla de que a veces llegar a casa
no implica necesariamente un retorno a un lugar, sino que a veces se encuentra un lugar, un continente o un cuerpo diferentes, que no habitamos antes. Pienso que la traducción es, acá somos todos traductores, a fin de cuentas un poco esto, encontrar una casa en un lugar diferente. Y quería arrancar preguntándote a vos, Gaby, ¿cuánto de traducción sentís que hubo de entrada y sin siquiera pensar en el inglés en la escritura de este libro? Ok, qué pregunta interesante, no se me había ocurrido, nunca pensarlo así. Me parece que un montón que de alguna manera, no sé si usar la palabra traducción, pero algo así, algo del orden de lo que vos estabas diciendo, de construir una casa, es cada libro siempre. Hay algo de una construcción. Y todo libro, yo siento que escribir es como dejarse atravesar por un río. Siempre lo cito a Juan L., la gente que ya me escuchó debe estar harta, pero sí, me atravesaba un río. Y siento que es como que te atraviesa un río enorme, lleno de las voces del mundo, de los mundos, y que la labor del escritor de ficción, por lo menos, es dejarse atravesar humildemente, porque hay algo del yo que cae, y acá podría citar un poco a Deleuze. Detesto citar filósofos europeos como fuente de autoridad, porque me parece tan colonial, pero en este sentido, Deleuze, cuando a veces sirven. Sí, no se puede evitar. Pero vienen cuando él dice que escribir es devenir mujer, devenir animal, devenir imperceptible. Bueno, escribir es algo del yo tuyo cae y entran otras voces, muchas otras. Y vos de eso agarrás lo que podés. No es tuyo. Por eso en general son más interesantes los libros que los autores, ¿no? Una vez lee cosas y dice, ojalá que nunca conozca a sus autores, porque decís, Dios mío, las boludeces que está diciendo esta gente. Lo que pasa es que cuando hablas, sos vos persona con tus opiniones, tus límites infinitos, y cuando te atraviesa el río, no sos exactamente vos, hay algo más grande que vos, y eso es alucinante. Y entonces, ya que citamos a un filósofo europeo y con nuestro lugar colonial tan aceitado que tenemos los argentinos, vamos a citar a una clase de sujetos de un grupo que no nos parece citable en líneas generales. Voy a citar a Ailton Krenak. Krenak, cuando él habla de los sueños de los amerindios y tanta gente, pero bueno, vamos a hablar de Ailton ahora, él dice que ellos, cuando sueñan, se pueden comunicar con el río, con la montaña, y que además el río y la montaña sueñan con ellos. Y yo a veces pienso que en esa corriente que te atraviesa cuando estás escribiendo, y tal vez ustedes me cuenten si cuando están traduciendo hay algo de esto que se mete, no solo la voz del autor, sino todo esto otro que hay. A veces pienso que es el único momento en el que podemos ser un poco menos, poquitito menos antropocéntricos, y somos atravesados por estas voces de la vida, del tejido de la vida, del mundo. Y hay algo de traducción en todo esto. Quiero hablarles de un caso de traducción que no tiene nada que ver con esta novela, pero no ¿puedo? Pasa nada, por supuesto. Como de traducción al cubo, que tal vez ya lo conozcan, pero es la historia de Caístulo, el poeta wichí, poeta, profeta wichí. Si no lo leyeron, tienen todo lo que tienen en la mesa de luz, vayan a buscar esto. Hay un libro que acaba de editar Eterna Cadencia, en donde hay tres poemarios, o no sé cómo llamarlos, de él, que los hizo con Daniselco, pero les cuento la historia y acá viene. Caístulo vive en Tartagal. Tartagal es un lugar en el norte de Argentina, en Salta, en el que se solapan distintos extractivismos. Hay industria sojera tan cara a esta sede de... Este monumento al... Bueno, qué sé yo qué decir. Sí, de ellos y para ellos nada más, básicamente. Este monumento a la exclusividad del derecho a la patria, a la tierra y a la familia. Ahí va, creo que ahí está. Sí.
Y no usé yo antes usaba muchas malas palabras, pero ahora que es el lenguaje oficial del gobierno, prefiero evitarlo. Tampoco hablé en inclusivo cuando era parte de la lengua oficial, pero ahora con estos monstruos, menos, voy a usar insultos. Bueno, entonces Caístulo vive en este lugar en el que se solapan distintos extractivismos. Soja, industria forestal, ganado, petróleo. Se imaginarán que en Tartagal son todos ricos, porque el extractivismo no va a hacer a todos ricos, ¿no? Un nivel económico, parece Noruega. Así, acá está Ileana que puede dar fe. Están pobres, 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 de una pobreza que duele, y estoy hablando no solo de ahora, estoy hablando de hace mucho tiempo, es una pobreza infinita, les deforestaron todo, les hicieron todo mierda, desertificaron. Yo pienso a veces en Fermín González, siempre me equivoco con el apellido, que él dice, habla de un desierto para la nación, de la invención de la figura del desierto para fundar ahí la nación, o sea, de un genocidio. Ahora están desertificando la nación literalmente. Bueno, Caístulo vive ahí, en este lugar. Y queda un pequeño montecito, unos arbolitos que él cuida, con la esperanza de que alguna vez pueda renacer el monte chaqueño. Segundo bosque de Sudamérica, bestialmente tratado por nuestros poderes fácticos, digamos. Y él cuida estos arbolitos, y en 2020, en la pandemia, un día se desmayó ahí, estuvo como 11 horas desmayado, y cuando se despertó empezó a entender lo que cantan los árboles. Ustedes léanlo y después me dicen si acá no hay algo. Me parece que sí, que lo escucha. Caístulo tiene en su libro, por ejemplo, Un texto camino, tiene más sofisticación que cualquier libro de Latour o cualquier libro de, bueno, vamos a decir Latour por decir uno, que están buenísimos los de Latour, todo bien, con Bruno, te queremos, te seguimos queriendo. Pero acá hay algo infinito de una persona que obviamente no estudió en la Sorbona ni nada por el estilo y que come salteado. De ese tipo de pobreza, no se come todos los días. Y empezó a entender lo que cantan los árboles. Y él tradujo eso a lo que es la función poética de la lengua en su cultura. Esto, el canto sagrado en wichí. Y ahí se encontró en algún momento con Dani Selko, que tal vez lo conozcan, es un escritor de Buenos Aires, que hace muchas cosas, entre otras, va a lugares, podríamos decir, calientes, incluso tal vez sería más apropiado decir inflamados, por la misma gente que tiene el acceso exclusivo a la familia y a la patria y a todas esas cosas, no solo estos, otros también, y se queda ahí hasta que la gente ya le habla, le cuenta cosas, y cuando la gente acepta contarle, él agarra un cuaderno, un virome, y va anotando lo que le dicen. Y cuando la persona respira, corta el verso. Y entonces ahí, entre Caístulo y Dani, lo pasaron al castellano y hicieron estas piezas que son poemas, pero son unos poemas, no sé, filosóficos, son algo muy, muy hermoso, muy simple en su enunciación y de una complejidad a la vez alucinante. Bueno, me parece un caso interesantísimo de totalmente mucha traducción. Sí, y traducción en muchos sentidos diferentes, sí. ¿no? O sea, una traducción de algo que está por fuera de lo lingüístico a... Traducción interespecies. Sí, totalmente. Es espectacular. Y siento que hay mucho de eso también en tu libro, ¿no? O sea, hay mucha polifonía. Entonces, hay como una traducción de distintas voces que son de otra época a la que nosotros no tenemos acceso directo también, y están traducidos como al orden de lo poético también. Y también un poco como una traducción de las imágenes de la selva, ¿no? Hay algo como tan vibrante en el lenguaje que conseguís para hablar, para describir la selva, para describir como la vivencia de Antonio en la selva. Que me parece que también tiene que ver con la traducción. Es algo, o por lo menos yo, como traductora, peco de pensar las cosas siempre en el orden de la traducción. Entonces, por ahí lo leí así. Y de algún modo, sí, es intentar captar, sentir
lo que siente un cuerpo en la selva misionera, no sé qué se sentirá en la selva del Chocó, me parece que me debe dar más miedo, pero en la selva misionera, y tratar de hacer de eso algo que pueda decirse con lenguaje articulado, sí, que ya sabemos todos, que es poco, sí, pero algo se puede y tal vez si algo vale la pena es intentarlo, ¿no? A lo mejor se podría decir eso es del orden de lo inefable, eso es imposible, y bueno, motivo de más para seguir ahí. Totalmente. Y sí, traté de... Bueno, ese río que... Es el río. Es el río de Juanelo, que anda circulando por el mundo y que yo creo que es el responsable de que... ¿Vieron que a veces estás pensando en algo que se te acaba de ocurrir y escribís algo al respecto y 2 años después te encontrás con que un escritor, no sé, de Corea pensó algo muy parecido y ni vos ni el coreano estaban traducidos, no se pudieron haber leído, no tienen amigos en común, pero ese río nos atraviesa a todos. Es algo de, no sé, la voz del mundo, las voces del mundo. Bueno, y pasando como a la traducción de Robin específicamente, una de las preguntas que yo le planteé a Robin y que me respondió por ahí en un video fue si había cosas que, como aspectos específicos del libro que le parecía importante preservar o transmitir en su traducción al inglés. Después yo te voy a hacer una pregunta similar a vos y sobre todo teniendo en cuenta como el posicionamiento político muy claro que tenés vos y que tiene el libro con respecto al colonialismo y de repente verte traducida al inglés. Pero me gustaría empezar escuchando la respuesta de Robin, si les parece bien, que es la número 2. ¿Sí? Fede. Video 2. Había muchas cosas que quería conservar, por así decirlo, del texto original. Otra manera de decirlo creo que sería como honrar o armar de alguna manera que tuviera un efecto afín en inglés que en español, lo cual no quiere decir nunca el mismo efecto, ¿no? Me importaba mucho respetar y lograr de alguna manera la polifonía tan rica y exuberante pero rigurosa de la novela original. Esta gama de voces, a veces voces sí de personajes, pero también como de voces narrativas, que para mí no solo consistía en tratar de capturar algo como de la subjetividad de los personajes, sino también como de las decisiones temporales que estaba tomando Gaby. Y eso me lleva justo como otra cosa que tenía muchas ganas de poder preservar o hacer que cobrara vida de alguna manera en inglés. Que es como es un uso como muy peculiar, maravillosamente peculiar de registros, entre comillas, históricos, ¿no? Me intimidaba mucho el español más anticuado y me ayudó a empezar a entender que Gaby estaba tomando muchas libertades, la estaba pasando muy bien en ese español. Entonces sí, por supuesto, remite y hace de españoles, no solo uno, históricos como de hace siglos, pero también de manera satírica, lúdica. Y cuando empecé a permitirme jugar con mis ingleses, sobre todo en ese registro histórico, y tomar decisiones respecto como al habla de las figuras coloniales, del tono justo de la narrativa en tercera persona que está íntimamente involucrada con esos personajes, pero también independiente de ellos. Cuando empecé a entender que como si Gaby se estaba permitiendo hacer locuras, como mezclando registros, influencias y texturas en esos españoles, yo tenía que poder hacer mis locuras también.
otra cosa que desde la primera lectura, el primer contacto que tuve con la novela, que fue la hora de ser como una muestra de la traducción para que la gente de Gaby pudiera mandar esa partecita de la traducción a editoriales en Estados Unidos y Reino Unido. Era todo lo relacionado con el mundo natural, que para mí como había una vitalidad, un amor también, como una ternura, una voz expansiva, vivísima a la hora de hablar de la selva. Y para mí era muy, muy importante volar ahí, como que el lenguaje en inglés también se exaltara y se tornara así como de, pues eso, que tuviera esa vitalidad, que tuviera ese pulso, que tuviera música. Eso era esencial para mí. Hermosa, Robin. Había la queremos. muchas cosas La queremos mucho. La extrañamos. La extrañamos un Ahí montón. estaba con su ventana mexicana. ¿Vieron qué características que son las ventanas mexicanas? Bueno, y ahora te quería hacer a vos como una pregunta similar, que es si tenías alguna preocupación particular a la hora de como verte traducida al inglés, como algo que quisieras que se transmitiera, algo que quisieras que se conservara, algo que quisieras que no pasara. Me importaba que se conservara la polifonía, lo lúdico, lo musical, las palabras en guaraní, Sí. bien puestas acá, gracias a Ileana. Muchas gracias otra vez, Ileana. Aplausos. Me importaba eso, pero sabía que Robin lo iba a hacer impecablemente. O sea, que Robin me traduzca para mí es una alegría y una paz. Total. Porque sé que comete locuras y confío absolutamente en lo que ella construye. Sí, también que lo hace desde una lectura muy poco yankee, ¿no? Robin es una traductora, ella nació en Estados Unidos, pero vivió la mayor parte de su vida en México, después vivió también acá en Argentina. Podríamos decir que es latinoamericana por opción. Totalmente, totalmente. Su padre es mexicano también. Entonces, la verdad es que yo sentiría como una paz total confiándole una traducción así a una persona como Robin. Yo la siento. Además es una gran poeta. Sí, totalmente. Algo particular de Robin, les cuento ya que ella no está, esto es algo que le preguntaría a ella para que les cuente, pero es que Robin, escribe, es poeta, es una poeta espectacular, como dice Gaby, pero una particularidad de ella es que todos sus libros hasta ahora se publicaron primero en castellano, en una traducción al castellano. Entonces ella escribe en inglés, se lo manda a traducir, hasta ahora fue Ezequiel Seidenberg, el traductor, y se publica en una edición bilingüe en inglés y castellano. Y yo creo que eso también es un gesto político. Un gesto político con respecto a ciertas jerarquías o ciertas posiciones que tienen ciertas lenguas y también con respecto a una posición por lo general bastante subyugada de la traducción, que ella de alguna manera revierte porque ella empieza por traducir al castellano. Me parece que era interesante mencionarlo. Re. Bueno, y después quería preguntar como una decisión, hay muchas cosas en particular que me interesaron de la traducción de Robin, de tu traducción. Es espectacular la traducción de Robin. Y es muy interesante leerla para las personas que manejen los dos idiomas para fijarse qué es lo que hizo. Recomiendo, es un ejercicio muy lindo. Pero me interesó mucho el cambio de título. Robin me contó un poco, pero me gustaría que me contaras vos un poco cómo fue, si fue una decisión colectiva, cómo se dio. Bueno, resulta que las líneas del naranjel en inglés creo que sonaba a mermelada o no venía bien. Entonces se abrió el debate de cómo le ponemos.
Y bueno, dieron vueltas a distintas cosas. Y mi agente, que Sandra Pareja, que no es meramente un agente comercial, es una persona que piensa los libros, que tiene sensibilidad, que sabe un montón de literatura, en un momento dijo, "We are green and trembling". Y ahí fue como, tiene razón. Nos pareció a todos que estaba buenísimo. Y a mí me gusta incluso más que el título en castellano, porque es no antropocéntrico y habla de lo que es profundamente, o yo quisiera que fuera profundamente la novela. Así que quedamos encantados. Ay, sí, Es divino. es precioso. Es precioso. ¿Y cómo suena, no? Yo no sé pronunciarlo bien, pero decilo vos que lo decís, bárbaro. We are green and trembling. Está vivo. Sí, es hermoso. Bueno, y esa es como una frase tomada del libro, o sea, de la traducción al inglés del libro, que en castellano la frase también es preciosa. Verdes y trémulas somos. Sí, también es linda. Es muy linda. Por eso... Tiene la misma vibración, ¿no? El mismo las L's y las R's que son tan... No sé, me gustan, te hacen algo en la boca, de vital. Sí. Ahí va, es el río. Totalmente, Sí. totalmente. Sí. Ahí va, claro, son líquidas. Bien, no me acordaba ya. Gramática en la facultad, sí, tiqui, tiqui, tiqui. Hermoso. Bueno, y después le planteo otra pregunta más a Robin que me gustaría también mostrarles, que es cómo vivió ganar el National Book Award, que después es algo que te voy a preguntar a vos también. Sí, eso, cómo lo vivió ella como traductora, de repente estar como en el escenario, que es un lugar que a los traductores en general no se nos concede mucho, estar al lado de Gaby, como en una situación medio de paridad. El cuarto video sería. Lo del premio lo recibí en estado de incredulidad total, fue un shock enorme. Creo que es importante ser bastante escépticos respecto a los premios, en el sentido de que siempre existen y deberían existir muy al margen como del trabajo real, ¿no? Como de escribir, de traducir, de hacer libros, de hacer cosas con otros. Y por supuesto, al mismo tiempo, siendo traducir para mí, tiene siempre esa doblez, ¿no? Como de ser un trabajo muy solitario y a la vez es por su naturaleza un trabajo colaborativo. Para mí ha sido el honor de mi vida como traductora trabajar con Gaby y traducir esta novela. Entonces fue una sorpresa hermosísima, por la cual estoy eternamente agradecida, que eso, punto. O sea, como para mí lo más importante es eso, simplemente haber podido traducir este libro y que se le reconozca ese trabajo en conjunto con un premio así, por supuesto es un regalo y un honor enorme. También como de estar ahí en la compañía de autores y de traductores que admiro tanto, fue también muy conmovedor y muy emocionante. Sí, con todo lo que decía respecto como a los premios, como un aspecto más superficial, en un punto como en relación al trabajo creativo, al mismo tiempo siendo la labor traductoril como históricamente tan marginada en sí, me parece súper importante que existan premios como el National Book Award que reconozcan el trabajo compartido de los autores y de los traductores. Me parece como que tiene un peso simbólico muy importante, sobre todo como a nivel de los precedentes, ¿no? Como que de hacer circular más
simplemente la imagen, la existencia, la realidad de la traducción, no solo como arte, sino también como trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido fue muy significativo. Y bueno, hay varios premios que sí se comparten entre autores y traductores en el mundo editorial angloparlante, pero tampoco tantos, ¿no? A título personal, más allá como de la reverencia y cariño y admiración absoluta que tengo por el trabajo de Gaby y lo hermosísimo que fue para mí como compartir ese honor con ella, pues también yo empecé como traductora traduciendo poesía, pero ahora, muchos años después, lo que hago sobre todo es traducir narrativa. Y al mismo tiempo el mundo de la traducción de prosa y el mundo de traducción de poesía, por lo menos en Estados Unidos, sí son bastante, hay mucha distancia entre esos dos munditos. Entonces confieso también que había como una satisfacción, tal vez un poco mezquina de mi parte, pero como sí se sintió bonito, justo como de que el premio fuera por una novela, ¿no? Que no es algo que yo escriba ni pretenda escribir nunca, pero que disfruto muchísimo vivir un tiempo en el mundo de una novela escrita por alguien más. Es una experiencia como de aprendizaje y de atención en el estilo, en el armado de una novela que me fascina. Entonces, en ese sentido fue muy hermoso también. Bueno, también te quería preguntar a vos, ¿cómo lo viviste? O sea, la novela ganó varios premios. También un poco si fue diferente para vos recibir el National Book Award con Robin que, bueno, el Sor Juana, el Medifé. Mira, sí, hubo varias diferencias. Una es que es como hacen las cosas los gringos, supongo, y la gente de National Book Award también. La ceremonia es en un lugar impresionante que se llama Ciprianis, impresionante, enorme, todo mármol, como... Cuando entras hay como una alfombra roja, la gente está vestida como para ir a la ceremonia de los Oscars. Las poetas, había una con un vestidazo largo que tenía hasta cola, o sea, es algo que, claro, que a nosotros los escritores en líneas generales no nos pasa, supongo que a los poetas menos, así que se pusieron toda la pilcha que había, que tenían, se fueron y dijeron, listo, hacemos mierda los ahorros, nos compramos un vestido o un frac, digo, era una cosa así muy impresionante. Entonces se va generando en el momento como y no sabes si ganaste o no cuando vas ahí. Y se van generando como una cosa de expectativa y de ahora va a pasar esto y después aquello. Y que no me pasó con los otros premios porque ya lo sabía cuando lo fui a recibir. Y estar con Robin ahí, para mí fue como súper importante, súper vital. Era como nos mirábamos a los ojos, ¿viste? Cuando tanto pum, nos mirábamos y sabíamos qué estaba pasando. Y bueno, y la ceremonia adentro, no sé, hay gente que canta, habla uno, habla el otro, y van generando como una efervescencia, ¿viste? Así. Y cuando dijeron nuestra novela, con Robin saltamos. Y yo además no bebo, y ese día me tomé un par de copas de vino porque la tensión era insoportable, así que salté el cuádruple, estaba como en el techo, ¿viste? Y no sé, fue una sensación muy alegre. Y después ya pasando un poco eufórica, ya rebotábamos contra el techo. Y no sé exactamente qué significa. Después volvés a tu casa y la vida sigue igual que siempre. Quiero decir, es como una alegría enorme en el momento. Y después no sé qué pasa. Todo el mundo me dice, ese premio, qué bien. No sé, y no sé qué pasa. Les cuento en un par de años en el caso de que algo pase. Pero sí, claramente lo que habilita ese tipo de premio es, te hablo como nuevos canales de diálogo. Hablas con gente con la que, si no hubieras hablado. Y eso siempre es muy,
muy interesante, gente que tiene otra idea de lo que es la literatura, por ejemplo. Gente que viene de lugares rarísimos. Por ejemplo, ahí en ese premio conocí a un señor de Kazajstán, que para mí lo único que sabía de Kazajstán era Borat. ¿Vieron la película? Entonces, bueno, el señor era graciosísimo, nos reímos mucho. Pero no, nada, o sea, de golpe te ves charlando con gente de Kazajstán, que a nosotros nos queda tan lejos. Y a mí me gusta también mucho esa diferencia en las concepciones de lo que es la literatura, lo que debería ser. Vieron que hay una línea de escritores y de teóricos que tienen una idea muy precisa de qué es la literatura, dónde empieza, dónde termina, quién la hace, quién no, y casi que quién la puede hacer y quién no. Bueno, eso se abre mucho. Eso me estuvo pasando en los últimos años como algo que me parece hermoso y que se valora mucho. Pero la ceremonia es de las cosas más delirantes que pasaron en mi vida. O sea, era todo allá arriba, un montón. El mármol, todavía sigo impresionada por todos los mármoles de colores cálidos. Y el mármol, desde que leía Animal de Invierno, ¿se acuerdan el poema de Watanabe, del oso? Que dice que está como recorrido por estremecimientos de criatura viva. Entonces ahora cada vez que veo el mármol veo, ¡ah! Alguna vez estuvo vivo. Y sí, alguna vez estuvo vivo. Tal vez lo siga estando, no sé, es difícil saber esas cosas. Bueno, gracias, Gaby. Es un libro espectacular, lo recomiendo muchísimo. De nuevo, siento que para nosotros como traductores también tiene como otra capa de interés. También hay mucho como de traducción entre religiones que se empieza a dar en el Se diálogo. me acaba de ocurrir que ustedes los traductores son como el micelio Claro. del bosque Sí, de sí. la literatura. Son re importantes. No hay bosque sin micelio. Bueno, gracias. Por favor. Ahora que estamos con los hongos, ¿vieron? Bueno, antes de cerrar, creo que tenemos 5 minutitos. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Gaby. Perdón, quería preguntarte, Gaby, por lo que comentaba Paula también al inicio, que estás traducida a un montón de idiomas. Si habías tenido este intercambio que tuviste con Robin o este diálogo quizá más frecuente con algún otro idioma y cuáles habían sido los temas de interés. No, la verdad que mi intercambio con los traductores de los otros idiomas ha sido mínimo. Mi traductor al francés, se llama Guillaume Contré, es otro traductor que conozco. De todas maneras, Guillaume conoce la cultura argentina, es un escritor argentino, es re loco, lees lo que escribe él, es un escritor rioplatense, así que no me preguntó nada, Guillaume sabía. Y después sí, cada tanto me llegan como listas de preguntas de traductores, pero el contacto es eso, ¿viste? Un contacto por mail, difícilmente después te encuentres. Otra traductora con la que sí tuve algún trato más es con la traductora al portugués Silvia Massini, que es bárbara, ella es divina. Y después sí te pasa que te mandan preguntas oportunas, pero insólitas para mí. Por ejemplo, la traductora, no me acuerdo, algún idioma de la península escandinava, ahora no me acuerdo cuál, probablemente noruego, tal vez, alguien de la península escandinava, yo qué sé. Estaba leyendo Las aventuras de la China Iron para traducirla y le agarraban dudas. Por ejemplo, los bueyes que tiraban de la carreta. En algún momento son 6, después son 4, después son 8. Me dice, ¿cuántos son? Y qué sé yo, ¿viste? No sé, iba poniendo los bueyes que se me iban ocurriendo. No tengo ese nivel de control sobre los bueyes y sobre unas cuantas cosas. Entonces sí te pasa que te preguntan cosas que decís, ¿qué? O aspectos que son como insólitos. Y después hay cuestiones con las que tengo una intriga infinita, que voy a morir con esa intriga. Por ejemplo, el coreano, que no caso, por supuesto, ni una palabra. Pero, bueno, debe estar bien.
qué sé yo. ¿Qué pasa? No controlo los bueyes de lo que escribo yo en castellano. Imagínate que le voy a andar controlando a la gente que lo traduce, nada. Así. ¿Alguna otra pregunta? Ahí estamos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Gaby Villalba, soy docente de traducción, investigo en traducción. Quería decirte simplemente que lo que pasó el año pasado creo que fue el acontecimiento de traducción del año, por no decir del siglo, lo charlábamos el otro día con Paula. Y el gesto de subir a tu traductora en general, creo que es único, no había pasado. Y agradecértelo en nombre de Pero es un premio a la traducción, ¿eh? Es un premio a las dos. Sí, pero ellos te subieron a vos, dijeron es el premio a Cabezón Cámara. Y, no sé, me parece que era... Pero incluso es un el gesto poco dinero es mitad no mitad del poco dinero del premio. Sí, es un gesto autoral que no es habitual y te lo quería agradecer en nombre de todos. Y me gustó que dijiste nuestra novela, recién, espontáneamente, que va más allá de cualquier gesto político que puedas concebir, ¿no? Así que bueno, acá la prensa dijo que Cabezón Cámara recibió el premio tal. Y vos visibilizaste que era el texto de Robin y bueno, nada, eso, señalarlo solamente. Gracias, Gaby. Sí, yo quería consultarles si tienen como alguna dimensión del impacto de la traducción en el mundo anglosajón, teniendo en cuenta que históricamente se traduce muy poco, o sea, la cantidad o el porcentaje de libros traducidos en el norte global y sobre todo anglosajón es muy poco. Si tenés idea de la circulación, la recepción de esa traducción. Nada. No tengo la menor idea. Esa sería una buena pregunta para hacerle a mi agente, por ejemplo, que sí sabe. No sé. Sé que pasó esto de este premio, sé que el libro se está leyendo, pero no sabría decirte... De nuevo, son bueyes incontrolables, ¿no? Claro, sí, hay algo de la recepción de los libros que es difícil saber incluso en castellano, en tu propia cultura, en tu propio país, qué está pasando, qué lee la gente, qué le parece... ya en otro país, en otra cultura, es para mí muy opaco todo. La verdad que no sé. Me gustaría poder contestarte. De hecho, a veces me intriga. Pero igual hay algo con la recepción del propio trabajo que es medio perturbador, ¿no? Estar muy al tanto. Tanto si la recepción es como entusiasta y como si es muy crítica. Crítica en el sentido demoledor, quiero decir. Me parece a mí que lo mejor es estar un poco lejos de la recepción, porque es muy perturbadora, porque no te podés dirigir a uno o a otro, es imposible, no sé, yo trato de tener alguna distancia. Por supuesto que me pone contenta cuando me doy cuenta que le va bien y todo eso, pero me parece importante mantener alguna distancia para que pueda seguir fluyendo la corriente al río sin estar pendiente de eso, de cómo va a ser recibido. Y además en mi propia experiencia y en lo que veo que pasa, lo que es muy sorprendente la recepción que puede tener un libro. No sé, mis libros empezaron a ser traducidos, o mi trabajo empezó a ser traducido con Las aventuras de la China Iron, que es un libro argentinísimo, mega argentino. Y bueno, con eso se internacionalizó mi trabajo. O sea, no se puede prever. Así que mejor ni siquiera intentarlo. Entonces, para una cabeza como la mía, mejor no estar pendiente, estar más lejos. Pero igual, sí, me da intriga. Le voy a preguntar a Sandra.
Bueno, creo que con esto damos por concluida la charla. Muchas gracias, Gaby, por acompañarnos. Gracias, Paula, gracias, Laura, gracias a todas, todos. Y ahora sí, gracias a todos también. Sí. Busquen el libro y, bueno, el libro, sí. Las niñas del Naranjel, sí, es espectacular. Búsquenlo, que debe estar en Penguin, en el stand de Penguin Sí. Y después el que mencionó Gaby antes, el de Calístulo, está en el stand de los 7 logos, ¿sí? En la parte de Eterna Cadencia, ahí lo pueden conseguir. Espectacular libro también. Bueno. Vale mucho la pena, extremadamente la pena. Sí.